cuando no podemos utilizar la ecuación de estado de gas ideal para predecir el comportamiento volumétrico de un gas debido a una alta presión, o cuando no podemos predecir el comportamiento volumétrico de un líquido porque estamos en una zona de mayor compresibilidad. Entonces resulta muy útil trabajar con otros modelos, las ecuaciones de estado cúbicas, y dentro de estas ecuaciones una de las más simples, o la más simple de todas, es la ecuación de Van der Waals. La ecuación de estado de gas ideal en realidad no tiene en cuenta atracciones y repulsiones moleculares. La presión es igual a la constante ideal de los gases por la temperatura sobre el volumen molar. Van der Waals en 1873 propuso corregir esta ecuación en base a distintas hipótesis. La primera es que en forma efectiva las moléculas ocupan un espacio, entonces denominó un covolumen B de manera tal que el volumen disponible para el movimiento de la molécula ya no es B, sino que es B, ¿sí?, menos el volumen que ocupan las moléculas. Por otra parte, postuló que las moléculas en realidad experimentan fuerzas de atracción entre sí, lo que hace que la presión ejercida sobre las paredes del recipiente que las contiene en realidad sea menor al indicado por la ecuación de estado de gas ideal. Para Van der Waals, esta presión intermolecular es directamente proporcional a un parámetro energético A e inversamente proporcional al cuadrado del volumen. Es decir, Van der Waals postuló que la presión, ¿sí?, dentro del recipiente que contiene el gas será en realidad menor a la presión ideal debido a las atracciones de las moléculas entre sí que hacen que de alguna manera ejerzan menos fuerza sobre las paredes del recipiente que contiene el gas. Por lo tanto, la ecuación de estado de Van der Waals postula que la presión, ¿sí?, será igual a R por T sobre B menos B menos A sobre B cuadrado. En esta ecuación, entonces, tenemos básicamente dos términos de contribución a la presión, que son el término repulsivo, ¿sí?, conformado por RT sobre B menos B, y el término atractivo, ¿sí?, que es A sobre B cuadrado. Los coeficientes A y B entonces son específicos de cada sustancia y surgen de aplicar la condición del punto crítico. La isoterma crítica representa entonces un punto de inflexión en el punto crítico. Cada sustancia, como vimos, entonces, y este es un diagrama presión-volumen, ¿sí?, la campana donde tenemos equilibrio líquido-vapor, distintas isotermas, esta sería la isoterma crítica, este sería el punto crítico, ¿sí?, de la sustancia. Como vemos, en el punto crítico ocurre una particularidad y es que hay un punto de inflexión. En este punto de inflexión, entonces, es donde se verifica que la derivada de la presión respecto del volumen a temperatura constante es igual a la derivada segunda parcial, ¿sí?, de la presión respecto del volumen a temperatura constante, y eso es igual a 0. Entonces, este comportamiento nos permite escribir, ¿sí?, o tener tres ecuaciones, una correspondiente, planteada siempre en el punto crítico, una correspondiente a la ecuación de estado, otra correspondiente a la derivada parcial de la presión respecto del volumen a temperatura constante, y otra respecto de la derivada segunda de la presión respecto del volumen a temperatura constante, ambas igualadas a 0. Entonces tenemos tres ecuaciones y vemos que tenemos 5 variables. La presión, ¿sí?,
la temperatura, el volumen, B, el covolumen, y A, el parámetro de atracción. Por lo tanto, para poder resolver este sistema de ecuaciones tenemos que fijar dos variables, las cuales en este caso serían la presión crítica y la temperatura crítica, características de cada sustancia. Fijando entonces estas dos variables independientes, temperatura y presión crítica, obtenemos o podemos despejar los valores de las distintas constantes, el covolumen, ¿sí?, el parámetro de atracción y el volumen crítico. La ecuación de Van der Waals entonces es, como vemos, cúbica en volumen. Si nosotros hacemos igual a 0 la ecuación, nos quedará o queremos despejar el volumen, nos va a quedar una ecuación planteada como la presión por el volumen al cubo menos la presión por el covolumen más RT por el volumen molar al cuadrado más el parámetro de atracción A por B menos A, parámetro de atracción por el covolumen, igual a 0. Entonces es una función matemática, ¿sí?, de la temperatura, la presión y el volumen, ¿sí?, de tipo cúbica. Esta ecuación puede expresarse en términos del factor de compresibilidad que vimos anteriormente, lo cual resulta muy útil a los efectos matemáticos, ya que el volumen molar, digamos, como vimos, puede tener muy amplios valores, puede tomar valores desde el orden de 300.000 centímetros cúbicos por mol, 30.000 o incluso 18 en el caso de un líquido. Entonces resulta útil plantearse esta ecuación en términos del factor de compresibilidad, que como vimos es P por B sobre RT, porque el factor de compresibilidad varía entre 0 y 1, al contrario del volumen. En estos términos, ¿no?, la ecuación queda planteada como z al cubo, ¿sí?, menos b más 1 por z cuadrado más a por z menos a por b igual a 0. En estas ecuaciones, a y b representan respectivamente el covolumen y el parámetro energético atractivo, ¿sí?, pero adimensionales. En este caso, P es 1 sobre 8 por R por la temperatura crítica sobre la presión crítica por la presión dividido RT. Es decir, será igual a 1 sobre 8 por la presión reducida sobre la temperatura reducida, donde la presión reducida es la presión operativa de cálculo dividido la presión crítica de esa sustancia, y la temperatura reducida es la temperatura operativa dividido la temperatura crítica. De forma equivalente se puede calcular el factor A, digamos, en función de la presión reducida y la temperatura reducida. Cuando se aplica entonces la ecuación de estado cúbica de Van der Waals o cualquier ecuación de estado cúbica en una región de una sola fase fluida, es decir, una fase vapor o una fase líquido, la ecuación da como resultado una sola raíz real y dos números imaginarios o complejos. El valor de la raíz real entonces corresponde al volumen predicho por el modelo para el volumen molar. Cuando la ecuación, por el contrario, se aplica a una región de dos fases fluidas, es decir, líquido y vapor, se obtienen en realidad tres números reales. La raíz mayor corresponde al volumen, ¿sí?, de la fase vapor. La raíz menor corresponde al volumen de la fase líquida.
mientras que la raíz intermedia, que se obtiene matemáticamente, no tiene ningún significado físico. Es un punto de inestabilidad. En el punto crítico, las tres raíces reales son coincidentes, toman el mismo valor. Un concepto particularmente útil es el principio de estados correspondientes. Se dice que dos sustancias entonces están en estados correspondientes cuando se encuentran a igual valor de sus propiedades reducidas, la temperatura reducida y presión reducida, que vimos anteriormente. Es decir, en este caso, ambas sustancias se encuentran alejadas de sus respectivos puntos críticos en la misma magnitud. Podemos tener agua, por ejemplo, que tiene un punto crítico, una temperatura crítica de 374 grados centígrados y una presión crítica de 220 bar, y metanol, que tiene una temperatura crítica de 240 grados centígrados y una presión crítica de 80 bar. Entonces, las temperaturas operativas para la cual y la presión operativa para la cual vamos a tener igual temperatura reducida y presión reducida serán distintas. El principio de estados correspondientes de dos parámetros entonces establece que dos sustancias que se encuentran a las mismas condiciones de temperatura reducida y presión reducida van a tener el mismo factor de compresibilidad Z. El principio es de dos parámetros porque las sustancias se identifican mediante dos propiedades, es decir, la temperatura y la presión crítica. Observando la ecuación de Van der Waals, escrita en términos de variables reducidas, es decir, z igual a z sobre z menos b menos a sobre z, donde tenemos B igual a 1/8 de la presión reducida por la temperatura reducida y A igual a 27 sobre 64 por la presión reducida dividido la temperatura reducida al cuadrado. Vemos que este modelo en forma efectiva satisface el principio de estados correspondientes de dos parámetros, ya que a igual temperatura reducida y presión reducida se va a obtener siempre el mismo valor de Z. O sea, podemos tener dos sustancias distintas, como mencionábamos, por ejemplo, agua y metanol, pero si tenemos más allá de la temperatura y la presión la misma temperatura reducida y presión reducida operativa, vamos a obtener siempre el mismo valor de Z con esta ecuación. Esto permite entonces construir tablas o gráficos con los valores de Z calculados para distintos valores de temperatura reducida y presión reducida. Entonces, estas tablas o gráficos serían aplicables para cualquier sustancia química. Uno entraría entonces con el valor de temperatura reducida, presión reducida y evaluaría Z. Y luego con Z, multiplicando por R por T y dividiendo por la presión, podría evaluar el volumen molar, ¿sí?, de la sustancia a la condición operativa de P y T. Vimos entonces que aplicando la condición del punto crítico, ¿sí?, el punto de inflexión, ¿sí?, a la ecuación de Van der Waals, resultaba que el volumen crítico era igual a 3 veces el covolumen. Es decir, Z crítico, si no hacemos los cálculos entonces, que sería igual a la presión crítica por el volumen crítico dividido la constante ideal de los gases por la temperatura crítica, será igual en definitiva a 3/8 o 0,375. Es decir, tomará un valor universal el factor de compresibilidad crítico si lo calculamos con la ecuación de Van der Waals. Sería el mismo para todas las sustancias.
Sin embargo, la experiencia y la evidencia experimental muestra que el valor de Z crítico es distinto para todas las sustancias. Por lo tanto, esto estaría indicando una limitación, ¿sí?, del modelo de Van der Waals para poder representar las sustancias cerca del punto crítico. Si vemos en la tabla, para propiedades de especies puras, vemos que los hidrocarburos livianos, metano, etano, propano, heptano, hasta decano, en la medida que incrementamos su peso molecular o masa molar, se va incrementando la temperatura crítica, la presión crítica va disminuyendo y el Z crítico va efectivamente disminuyendo. Y estamos alejados del valor de 0,375 que vimos anteriormente, que predice el modelo de Van der Waals. Como el principio de estados correspondientes entonces de dos parámetros presenta estas limitaciones, se busca agregar un tercer parámetro que permite identificar las distintas sustancias químicas y caracterizarlas, además de por la temperatura crítica y presión crítica, por un tercer parámetro que permite cuantificar si el Z crítico o el volumen de una mejor manera. Aquí se define un parámetro interesante que es, o importante, que es el factor acéntrico. Este parámetro se aplica en el principio de estados correspondientes de tres parámetros y permite subsanar o reparar el error que se observa en el principio de estados correspondientes de dos parámetros para predecir el volumen crítico. En el próximo video entonces veremos la definición del factor acéntrico, el principio de estados correspondientes de tres parámetros y las ecuaciones de estado cúbica asociadas a este principio.